Señores, anuncia el gobierno que el Comité Administrativo del Fideicomiso Pro Pedernales seleccionó al consorcio Cabo Rojo, que es encabezado por el grupo Punta Cana, la gente de acá del este, para que sea socio minoritario y estratégico para el desarrollo de Pedernales. Bueno, son gente con experiencia, desarrollaron el este, no conoce uno los detalles. Minoritario estratégico significa que va a gerenciar todo eso. Dice el gobierno que Sigmund Freud, que se hizo una exhaustiva evaluación técnica y financiera. Participaron 3 compañías, 3 consorcios, según oí. Y bueno, estaba Paliza, estaba Freud, Jochi Vicente, Obra Pública, Enrique, el de Medio Ambiente, bueno, y también el amigo Andrés Lugo Rí, de Alianza Público-Privada, y Van der Hoor, que es gestor del fiduciaria, de la fiduciaria Banreserva. Bueno, vamos a ver. El grupo Punta Cana, entonces tiene el este, tiene aquí el desarrollo de Baní, de la zona de, no sé ni cómo se llama, yo sé que hay ahí un desarrollo importante que se está gestando. Y ahora tendrá la responsabilidad de allá de la zona de Pedernales. Los detalles vamos a ver luego. Dice que es minoritario y estratégico. Cuando significa estratégico, significa que dirigirá. Tendrá que hacer inversiones millonarias que le corresponderá al Estado. Lo que no me gusta es que, por ejemplo, ahí se está hablando la otra vez de 2 hoteles que se le iba a dar a 2 compañías para que lo administren. No, lo que yo entendía era que las compañías iban a construir sus hoteles y lo iban a administrar y como Dios manda. Pero bueno, el gobierno parece interesado en hacer que las cosas prosperen ahí. Vamos a ver cuál es la participación del Estado, si es el aeropuerto, la carretera, el alcantarillado pluvial, el acueducto, esos detalles vamos a ver, pero no sabemos nada. Otra información es que el subsidio del sector eléctrico supera los 30.800 millones en lo que va de año, primer cuatrimestre. De enero a abril, 30.800 millones. 4% más que en el periodo similar del año pasado. Según dice el Ministerio de Economía y Planificación. En abril el gobierno transfirió solamente en abril 8.300 millones para el sector eléctrico. Y para subsidios de otra índole, alimentos, combustible y eso, los subsidios sociales, el gobierno destinó 20.000 millones. En total, 20 y 30 a 50.000 millones. ¿Qué más? ¿Cuál fue la distribución que hubo? Alimentos, vamos a ver. A combustible se destinaron, es el subsidio que hace todas las semanas el gobierno de los combustibles, 6.200 millones. El sector eléctrico el año pasado fueron 105.000 millones. Entonces, usted ve que el gobierno tenía pendiente una reforma fiscal que no la acabó de hacer, se asustó porque lo que hizo fue una reforma muy mala y no iba al meollo del asunto, no iba a la persecución de la evasión, de la formalización, no incentivaba la formalización, sino que cogía piedra para los mangos bajitos y era como decían los empresarios que alertaban, es que esto es como que no sea una reforma, y así fue que sucedió, de ir a cazar peces a la pecera. A lo que pagamos a nosotros, súbanoslo. Ajá, qué lindo. Suban el ITEVI para que todo el que no paga hoy pague. Eso es regresivo. Afecta más a los de menores ingresos, porque es lo comido por lo servido. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Bueno, pero usted ve, por otro lado, estamos gastando. No diría que esos subsidios sean innecesarios. Hay sectores que necesitan el apoyo del Estado, pero el Estado entonces tiene que generar riqueza, que incentivar la generación de riqueza. Porque la pobreza no se reparte, la pobreza lo que hace es que se sufre. Y ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, países que lo que se han ido es por el sumidero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y aprender de ahí. Una buena noticia, Zona Franca Las Américas refuerza su rol como hub estratégico para la manufactura del Caribe. Veíamos en estos días una información que daba unas empresas de como el nearshoring, el friendship y esa relocalización de inversiones
Si Trump no hubiera llegado con este invento en los Estados Unidos, pues tuviéramos con mucha claridad. Pero como quiera, nosotros somos un sector que genera más de 200, las zonas francas, 200.000 empleos y representa el 60% de las exportaciones del país. La zona franca de las Américas, esa es la que está por allá por San Isidro, 39 empresas que exportan a mercados clave, con 23.000 empleos en esa zona franca solamente. Una información de lo que hablábamos ahorita, veíamos, ¿verdad? 30.000 subsidios al sector eléctrico, 20.000 subsidios de otra índole y daba 50.000, pero no tiene que ver con este número necesariamente. Dice, el déficit fiscal del gobierno es de 50.000 millones de pesos en lo que va de año, en los primeros 5 meses de este año. Un 0.6% del producto. Lo relevante aquí es que hemos gastado 517 millones, 567 millones y nos entraron 517 y de eso da ese déficit de 50.000. Pero dice, bueno, sabíamos que íbamos a tener déficit, pero yo siempre recalco esta parte y es donde quisiera que el gobierno pues haga conciencia. El pago de los intereses de la deuda pública fue de 111.000 millones de pesos, un 1.4% del producto, mientras que el gasto de capital fue de 47.000 millones. Tú me dices, pero 117, la mitad, sí, pero no es del gasto total, es del interés. En intereses se pagaron 111.000 millones, muchas gracias. Y en gasto de capital, pero eso es amortización y todo. Si vamos a obras en proceso, construcción en proceso, se gastaron 17.000 millones de pesos. En intereses se gastaron 111.000 y en obras en proceso, que es lo que importa, la inversión, solamente 17.000, menos un 10%. Aproximadamente un 10% de lo que se pagó de capital, de intereses, de capital no, perdón, de gastos de intereses, fue lo que se invirtió. Y leíamos ese artículo de Magín de cómo los intereses se estaban comiendo el desarrollo nacional. Y entonces el gobierno no corrige ese gasto excesivo. Y seguimos endeudándonos por otro lado. Y si seguimos endeudándonos, tendremos que seguir pagando cada día más intereses. Y si pagamos más intereses y la economía no crece lo suficiente y no recaudamos más recursos, ya usted ve cómo se va a afectar lo que es construcción de escuelas, hospitales, carreteras, túneles, elevados, puentes y darle mantenimiento. El desarrollo. Entonces vamos a ir como el cangrejo para atrás, comiéndonos lo poco que tenemos en infraestructura, sin reponerlas. Y eso es atraso. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.